Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Doctor Responde. Esta vez hablando sobre el glaucoma, ya que estamos en la Semana Mundial del Glaucoma y nos acompaña la doctora Claudia Valencia. Buenas tardes, muy complacida de estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Esta es la Semana Mundial de la Prevención de la Ceguera por Glaucoma y el objetivo es darles a conocer información sobre esta severa enfermedad que puede causar ceguera. Bueno, doctora, hemos recopilado una serie de preguntas previa a esta transmisión en vivo y hay una que nos ha dicho mucho y es ¿qué son los glaucomas? Digamos que el glaucoma es un conjunto de enfermedades crónicas que afectan el ojo, específicamente afectan el nervio óptico, que es esa estructura que vemos en la parte posterior del ojo. Literalmente es un cable que conecta nuestro ojo con nuestro cerebro y permite que se pueda formar finalmente una imagen que podamos ver. Y lo que ocurre en el glaucoma es que hay una degeneración progresiva de ese nervio, como un envejecimiento acelerado, y ese nervio está compuesto por filamentos mucho más delgados. Esos filamentos se van muriendo lentamente hasta que podemos llegar a una ceguera total. ¿El glaucoma tiene algún tipo de síntoma? Desafortunadamente al glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque en casi todo el transcurso de la enfermedad no hay ningún síntoma, no hay dolor, no hay ojo rojo, y lo que se empieza a percibir es que puede haber pérdida de la visión, pero generalmente lateral, y no es una pérdida completa, sino una disminución, digamos, en la visión. Entonces, generalmente el paciente no lo percibe hasta que la enfermedad está muy avanzada. ¿Hay alguna forma de prevenir los glaucomas? No hay una forma de prevenir el glaucoma, pero sí podemos prevenir la ceguera por glaucoma. Lo que podemos hacer es hacer controles oftalmológicos frecuentes para detectar factores de riesgo para padecer glaucoma o para detectar un glaucoma si ya ha iniciado. Y si se hace un diagnóstico temprano y un tratamiento apropiado, pues podemos prevenir la ceguera y el paciente puede tener una visión funcional hasta el final de su vida. Todo depende de qué tan temprano se haga el diagnóstico. ¿Hay algún tipo de causa o es algo degenerativo o es algo genético? ¿Cuáles son las causas de los glaucomas? El glaucoma es una enfermedad multifactorial. Eso quiere decir que hay muchos factores que cuando se conjugan o se unen, pues aparece la enfermedad, tal como en el caso de la hipertensión arterial o la diabetes. En el caso del glaucoma tenemos varios factores de riesgo. El principal es que aumente la presión del ojo, es decir, lo que conocemos como hipertensión ocular, que es una presión totalmente distinta de la presión arterial, que depende de un líquido que circula internamente en nuestro ojo, que se llama el humor acuoso, y que ese líquido, así como se produce, se debe drenar, como por un sistema de acueducto. Si ese sistema de acueducto falla, el líquido se acumula dentro del ojo y la presión aumenta. Si la presión está alta durante mucho tiempo, entonces ahí comienza el daño por glaucoma. Ese es el principal factor de riesgo. Seguido del aumento de la presión del ojo, edad avanzada, entre más viejos nos hacemos, más riesgo tenemos de glaucoma. Pacientes con miopías altas, que usan fórmulas de más de 3 dioptrías, tienen más riesgo de glaucoma. Personas, nuestra etnia, todos los afrodescendientes y latinos tenemos más riesgo de glaucoma que los caucásicos. Muy importante, antecedentes familiares de glaucoma. Si tenemos familiares en primer grado, el riesgo se aumenta muchísimo. Y finalmente, el padecer hipertensión arterial o diabetes también es un factor de riesgo. Bueno, aquí recibimos una pregunta a través de Facebook. Diana Sanz nos dice: tengo un niño y tiene el párpado caído y su visión es borrosa. ¿El glaucoma también se puede presentar en la parte externa del ojo o es solamente en la parte interna? Sí, el glaucoma, por definición, es un daño en el nervio óptico, que digamos es una estructura interna del ojo y que conecta el ojo con nuestro sistema nervioso central. Y en general no afecta las estructuras externas, es más, excepto en casos muy extraños, la mayoría de las veces un ojo con glaucoma tiene una apariencia completamente normal, por eso a veces es tan difícil que el paciente en casa lo detecte. Y en el caso de los niños, digamos que no es muy frecuente el glaucoma en niños. Hay algunos casos de glaucomas congénitos, o sea, enfermedades de nacimiento, pero la verdad es muy poco frecuente. Entonces la invitación es que
Exacto, sobre todo cuando hay cualquier alteración en el ojo en un niño, debe ser corregido idealmente antes de los 8 años. Por ejemplo, un párpado caído puede hacer que el niño concentre todo su esfuerzo visual en el otro ojo y ese ojo puede volverse perezoso. Y si se hace la intervención después de los 8 o 10 años, podría ya no recuperar la visión. Entonces sí es muy importante consultar a tiempo. Bueno, Lore Lozano nos pregunta, una tarde, ¿la excavación amplia va relacionada solamente al glaucoma o puede ser de nacimiento? Esa es una muy buena pregunta. La excavación, digamos que es una estructura que está normalmente presente en todos nuestros nervios ópticos. Es la parte central por donde va la circulación del nervio y se ve blanca. En el caso del glaucoma, esa excavación cada vez se va haciendo más grande. Por eso cuando los médicos, oftalmólogos o los optómetras observamos excavaciones amplias, sospechamos glaucoma. Y ese es un diagnóstico muy frecuente, sospecha de glaucoma. Lo hacemos como prevención para que ante la más mínima sospecha se hagan unos exámenes y un seguimiento para estar completamente seguros que el paciente no tenga la enfermedad. Pero una excavación amplia no es igual a glaucoma. Nosotros los latinos, las personas afrodescendientes, tendemos a tener discos más grandes, nervios ópticos más grandes y nuestras excavaciones son más amplias. Sin embargo, si hay una excavación amplia, es mandatorio hacerse el chequeo oftalmológico regular. Bueno, doctora, ¿el glaucoma tiene cura? Desafortunadamente no hay una cura definitiva para el glaucoma, pero existen tratamientos, ya sea en gotas, con láser o con cirugías, que nos ayudan a detener la progresión de la enfermedad. Durante las etapas iniciales del glaucoma no hay compromiso de la visión, entonces si logramos, detener la enfermedad y su progresión, pues el paciente puede conservar su visión para siempre, pero no hay una cura definitiva, ni con las gotas, ni con láser, ni con cirugía. Una vez tenemos un diagnóstico de glaucoma, el paciente tiene que ser consciente de que debe estar en control el resto de su vida. Bueno, recibimos una pregunta muy curiosa y era ¿cómo se ve un ojo con glaucoma? O sea, la persona creo que quería saber si viéndote a los ojos tenías como algún rasgo distinto al tener un glaucoma. Desafortunadamente no, es una enfermedad muy silenciosa y ni el paciente mismo puede percibirla y mucho menos los que lo rodean. Generalmente la estructura externa del ojo se conserva incluso hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad. En muy pocos casos de glaucomas congénitos o por trauma pueden haber algunos cambios en la córnea, pero es extremadamente raro. En general el ojo se ve por fuera normal. Bueno, Nina Marcela nos pregunta, si tengo una buena visión 20/20, ¿puedo tener glaucoma? Esa es una muy buena pregunta, porque como les explicaba al inicio, la visión por glaucoma se comienza a perder hacia los lados. Entonces yo puedo tener un glaucoma avanzado y de frente ver 20/20. Así que, aunque veamos muy bien, eso no nos quita la posibilidad de estar padeciendo glaucoma. Así veamos bien, debemos hacer los chequeos oftalmológicos preventivos cada cierto tiempo. ¿Podría perder la vista por un glaucoma? Sí, el glaucoma en este momento es la principal causa de ceguera no reversible en el mundo. ¿Qué quiere decir no reversible? Por ejemplo, la catarata es una enfermedad muy grave que te puede dejar ciego, pero tú puedes hacer una cirugía y el paciente recuperar la visión. El glaucoma causa una ceguera que no es susceptible de mejoría ni con cirugías ni con trasplantes. Así que sí, nos puede llevar a una ceguera intratable. También nos preguntan, ¿las personas con diabetes son propensas a tener glaucoma? Sí, una de las poblaciones a mayor riesgo son las personas de edad avanzada que padecen de diabetes o de hipertensión arterial. En las personas por encima de los 45 años que padecen alguna de estas enfermedades, la frecuencia casi que duplica al resto de la población. Bueno, William Castillo nos pregunta, ¿qué tipo de examen hay para diagnosticar glaucoma? Digamos que el examen inicial es el examen básico que hace todo oftalmólogo, que incluye un chequeo de todas las estructuras anteriores del ojo, la toma de la presión ocular, la visualización de la estructura por la que se drena el líquido del ojo, que se llama ángulo, que les comentaba al principio que es como un acueducto natural, y la valoración del nervio óptico. Todo esto lo puede hacer el oftalmólogo en su consultorio. Si se encuentra durante esta exploración alguna alteración sospechosa de glaucoma, ya se requieren hacer unos exámenes confirmatorios como tomografías de nervio óptico, campo
visual y paquimetría. Doctora, ¿el glaucoma puede dar en cualquier edad? ¿O en qué edad es como en la que más se da esta enfermedad? Como la mayoría de las enfermedades degenerativas, esta es una enfermedad de edades avanzadas. ¿Sí? Las prevalencias más altas de esta enfermedad están por encima de los 60 años. Sin embargo, cuando diagnosticamos un paciente a los 60 años que ya tiene un daño importante por glaucoma, generalmente la enfermedad lleva 10 o 15 años evolucionando lentamente y silenciosamente en ese ojo. Entonces, la recomendación es que después de los 40 años hagamos chequeos oftalmológicos preventivos. Esa es como la población más a riesgo. Ya hay casos muy específicos de glaucomas congénitos, es decir, que se pueden presentar al nacer, son muy raros pero existen, o glaucomas familiares, es decir, con familias que tienen muchas personas con glaucoma, en que sí pueden haber casos juveniles en menores de 40 años, pero lo más frecuente es por encima de los 40 años. Patricia Franco nos pregunta desde Instagram, ¿por qué los latinos somos más propensos a tener glaucoma? Esa es una pregunta muy interesante. Hay un componente genético muy importante en el glaucoma. A diferencia de otras enfermedades en que un gen está alterado y causa una enfermedad, lo que se ha encontrado es que en glaucoma tienen que haber varios genes alterados para que se presente la enfermedad, y nosotros los latinos solemos tener esas variantes genéticas con mayor frecuencia. Sin embargo, es un tema en el que todavía falta mucho por explorar. Todavía en los mecanismos del glaucoma hay muchos temas desconocidos. Bueno, doctora, ¿cada cuánto se debe acudir al oftalmólogo para hacerle control a nuestra visión, a nuestros ojos y pues también para prevenir el glaucoma? Exacto. Es muy importante hacer chequeos preventivos de nuestra salud visual, es decir, ir al oftalmólogo aunque nos sintamos bien, aunque estemos viendo bien. La recomendación es que por debajo de los 40 años podemos ir cada 2 o cada 4 años si todos los exámenes salen normales, pero definitivamente después de los 40 años se recomienda ir una vez al año al oftalmólogo, así nos sintamos muy bien. Bueno, doctora, le hacemos otra pregunta. Tengo 27 años y estoy viendo borroso. ¿Podría ser un glaucoma? El glaucoma puede dar visión borrosa, así que digamos que sí podría ser glaucoma, pero sería extremadamente raro en ese grupo de edad. En una persona de 27 años es más frecuente que haya un defecto refractivo, como una miopía, como un astigmatismo. Sin embargo, la recomendación es que se haga un chequeo completo para descartar que no sea glaucoma u otra enfermedad oftalmológica grave. Charlene Alexa Palacio nos pregunta, ¿se puede desarrollar un glaucoma sin que aumente la presión ocular? Sí. El factor de riesgo más frecuente para glaucoma es que la presión del ojo esté alta. Sin embargo, aproximadamente un 20% de los pacientes pueden tener daño en el nervio óptico con presiones oculares normales. Ahí puede estar asociada la enfermedad a otros factores de riesgo, como enfermedades circulatorias, presiones arteriales muy altas o muy bajas, o trastornos como la apnea obstructiva del sueño que alteren la cantidad de oxígeno que llega al nervio óptico. Vladimir Fernández nos pregunta, ¿la oplasia de nervio óptico puede derivar en glaucoma? Debe ser la hipoplasia. La hipoplasia del nervio óptico es, digamos, una alteración de nacimiento en que no se formó completamente el nervio óptico. Digamos que como tal la hipoplasia no se transforma en glaucoma, pero si ya tenemos un nervio óptico débil, pues sí hay que hacerle un seguimiento más estricto, porque podría ser glaucoma como cualquiera de nosotros después de los 40 años. Angélica Liberos dice, gracias por estos espacios, gracias a ti Angélica por estar atento al Centro Médico Humanaco. Camilo Grajales nos pregunta, si un oftalmólogo me dice que tengo excavación aumentada, ¿es riesgo de glaucoma o es una característica del glaucoma? Digamos que el aumento de la excavación es una de las características del glaucoma, más no siempre que la excavación está aumentada hay glaucoma. Lo que hacemos es que cuando el médico encuentra una excavación aumentada, se determinan otras características asociadas a esta excavación aumentada y se hacen unos exámenes y un seguimiento. Incluso cuando todo lo demás sale normal, los pacientes que tienen excavaciones aumentadas, se les hace un diagnóstico que se llama sospecha de glaucoma, que a veces genera un poquito de ansiedad en los pacientes porque queda la sensación como de que el médico no sabe si yo tengo o no tengo glaucoma. Generalmente si asignamos ese diagnóstico es porque consideramos que el paciente no tiene glaucoma,
pero que por tener las excavaciones aumentadas o un antecedente familiar tiene más riesgo de glaucoma y que amerita hacer un seguimiento más estricto. Entonces, digamos que las excavaciones aumentadas hacen que uno sospeche glaucoma y hay que hacer unas exploraciones adicionales, pero no necesariamente implican que haya enfermedad. Nos pregunta Nina Marcela, ¿el tratamiento para el glaucoma es permanente? Sí, esa pregunta es muy interesante porque, como hablábamos ahorita, el glaucoma no tiene una cura definitiva y requiere un tratamiento permanente, así como el hipertenso o el diabético deben consumir sus medicamentos todos los días. El paciente con glaucoma generalmente debe aplicarse gotas todos los días por el resto de la vida, excepto que el médico la suspenda porque se hizo un procedimiento láser o una cirugía. Es un tratamiento de por vida. Bueno, doctora, hay gente que asocia el glaucoma con el cáncer. ¿Tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver y es una causa de angustia cuando hacemos diagnóstico de glaucoma, porque es un mito que se encuentra muy frecuente en la comunidad, pero el glaucoma no tiene nada que ver con cáncer. Es básicamente un aumento de la presión del ojo que daña el nervio óptico y no se transforma nunca en un tumor. Y el glaucoma también se puede causar por leer o ver televisión o el uso de los celulares, el computador, o es algo ya solamente generativo. Sí, esa es una muy buena pregunta, no solo porque el uso de pantallas no causa glaucoma, ni en un paciente con glaucoma el uso de pantallas empeora la enfermedad. Digamos que el uso indiscriminado de pantallas y la falta, digamos, de espacios de descanso en el uso de pantallas puede ocasionar otro tipo de problemas oftalmológicos que son muy frecuentes hoy en día, como un aumento en los casos de miopía por usar demasiado tiempo la visión cercana sin hacer pausas, pero no se relaciona con glaucoma. Ni usar las pantallas te va a dar glaucoma, y tampoco si tienes glaucoma tienes que dejar de leer o usar las pantallas. En general, si tienes glaucoma puedes hacer casi que todas las actividades de tu vida cotidiana sin ninguna limitación. Bueno, nos pregunta Carolina Mejía, ¿el glaucoma solo da a pacientes con diabetes? No, la diabetes es un factor de riesgo, pero no, el glaucoma puede dar en cualquier persona, así no sea hipertenso, así no sea diabético, así no tenga historia familiar. Es un factor de riesgo, pero puede dar en cualquier persona. Nos pregunta Charlene Alexa Palacios, ¿qué puedo hacer si he perdido parte de mi visión debido al glaucoma? En realidad, cuando un paciente asiste y se hace un diagnóstico por glaucoma y ya hay un compromiso de su función visual, ya tiene una pérdida visual, lo único que podemos hacer con el tratamiento es evitar que esa pérdida avance. Pero lo que ya ha perdido de nervio óptico y de visión por culpa del glaucoma, en este momento de la medicina no tenemos cómo recuperarlo, desafortunadamente. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico cuando todavía no hemos perdido visión. Estefanía Perdomo nos pregunta, muy buenas tardes, doctora. De antemano, muchas gracias y mil bendiciones. Tengo a mi mamá hipertensa y diabética. Tiene glaucoma, pero mantiene con mucho dolor e inflamación. ¿Hay algo que puedas recomendar aparte de pañitos de manzanilla? Mil gracias y bendiciones. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque, como lo he mencionado en todos estos minutos, el glaucoma no suele dar síntomas, pero cuando iniciamos el tratamiento, muchas veces las gotas para el glaucoma dan algo seco o dan inflamación de la superficie del ojo y ahí el paciente comienza a tener más disconfort. Entonces, a veces incluso eso es difícil de manejar porque el paciente no sentía nada antes de las gotas y cuando empieza el tratamiento siente más ardor y más inflamación. En general, lo que recomendamos es manejar estos síntomas con gotas lubricantes que ayuden a minimizar esos efectos adversos de los medicamentos para el glaucoma. Bueno, doctora, te invito a dar tu última invitación a las personas para que se sumen a la prevención del glaucoma y las enfermedades oculares. Sí, la gran recomendación y el mensaje que queremos dejar hoy es que el glaucoma es una enfermedad frecuente en nuestra población, que puede causar ceguera irreversible y que, aunque no tenemos una forma de prevenir el glaucoma, si lo diagnosticamos a tiempo, sí podemos prevenir la ceguera por glaucoma. Vayamos al oftalmólogo después de los 40 años cada año, así no tengamos ninguna molestia, para poder prevenir la ceguera por esta enfermedad. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a este espacio de Doctor Responde.
Nos encontraremos nuevamente el jueves tratando el tema de trastornos del sueño. No olviden enviarnos sus preguntas y feliz tarde.